Patricia, ella viene aquí cada vez que sales. Patricia, ella viene aquí cada vez que sales. Esa frase me la dijo doña Carmen a las 4:17 de la tarde de un miércoles de octubre, parada en el umbral de su puerta con los brazos cruzados y los ojos diciendo lo que su boca apenas terminaba de pronunciar. No le pedí que lo repitiera. Contuve mis emociones para no derrumbarme. Simplemente la miré, le di las gracias con voz tranquila y caminé de regreso a mi casa. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años y pasé 35 de ellos como directora de escuela. 35 años aprendiendo que las situaciones más delicadas no se resuelven con golpes en la mesa, sino con evidencia, con paciencia y con saber exactamente cuándo actuar. Lo que nadie en mi familia sabía era que yo llevaba semanas juntando todo eso y que faltaban 19 días para que lo usara por completo. En 19 días, en la reunión familiar más importante del año, un sobre beige que yo había preparado con mucho cuidado iba a quedar sobre la mesa del comedor de la reunión familiar. Pero esa tarde no dije ni una palabra de más. Fui directa a la cerrajería de la esquina, cambié la cerradura, guardé la llave nueva en mi bolsillo y volví a casa. Me senté en el sofá y esperé. La tarde se estaba poniendo naranja. La luz entraba por las ventanas del comedor, esas mismas ventanas que yo elegí cuando construimos esta casa hace 30 años. Desde la cocina me llegaba el olor del café de olla que había preparado a las 3, ahora frío sobre la estufa. Era el mismo café que preparo desde que me casé con Rodrigo, el mismo que él toma sin azúcar, el mismo que yo tomaba mientras esperaba que llegara a casa cada noche durante 38 años de matrimonio. Todo olía anormal. Todo se veía en calma. El reloj de la sala marcaba las 5:02. Los pájaros afuera cantaban como si fuera un día cualquiera. Pero en mi mano apretaba una llave nueva y fría, y en mi pecho había algo que ya no era miedo ni rabia, era claridad. Una claridad fría y limpia como el aire antes del amanecer. Una claridad que yo conocía bien. Era la misma que sentía cuando, después de semanas investigando, entraba a la oficina de un maestro y cerraba la puerta despacio. Me llamo Patricia Morales. Nací en Guadalajara. Crecí entre mujeres que me enseñaron que la dignidad no se negocia, ni cuando el mundo se te cae encima, ni cuando la traición viene de donde menos lo esperas. Mi mamá solía decirme: «Mija, aguantarse todo sin decir nada no es paciencia, es cobardía disfrazada». Tardé mucho tiempo en entender lo que quería decirme con eso. Demasiado tiempo. Llevo 38 años casada con Rodrigo Morales, un hombre trabajador, puntual, que nunca me levantó la voz, que aprendió a bailar antes de nuestra boda porque sabía que yo amaba la música. Un hombre al que quiero con ese amor tranquilo y sólido que llega después de décadas juntos. No el amor de las películas, el otro amor, el que se queda cuando todo lo demás se va. Tenemos 2 hijas. Sofía vive en Monterrey con su esposo Ernesto y mis 2 nietos, Mateo y Valentina. Daniela vive a 20 minutos de aquí y trabaja en una clínica dental. Las 2 son buenas personas. Las 2 me llaman sin falta los domingos. Y luego está Valeria. Valeria tiene 34 años. Es hija de Rosa, la hermana menor de Rodrigo. Siempre fue la sobrina favorita de mi esposo, y yo lo entendía. Rosa enviudó joven, y criar sola a una hija no es fácil. Por eso yo nunca cuestioné nada. Por eso la traté siempre con afecto. Por eso, cuando hace 2 años Rodrigo me pidió que le diéramos una copia de las llaves de la casa, yo dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Es que vive sola, Patricia. Por si hay alguna emergencia, por si nosotros salimos de viaje y necesita algo. Así de sencillo me lo explicó. Y así de sencillo fue mi error. No lo vi como una decisión importante, lo vi como un gesto de familia. Como ese tipo de cosas que haces porque confías, porque llevas décadas construyendo algo con alguien, y confiar se vuelve tan natural como respirar. Y así fue como Valeria entró a mi vida con llave en la mano, literalmente. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Ya estás suscrito a este canal? Toca el botón de suscripción y deja tu like en este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir contando estas historias.
Y cuéntame en los comentarios desde dónde del mundo me estás escuchando hoy. De verdad quiero saberlo. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan estas palabras. Valeria no era mala persona cuando la conocí. O por lo menos, eso era lo que yo creía. Era de esas personas que llegan a las reuniones familiares con el cabello bien arreglado, que saludan a todos con una sonrisa, que dicen exactamente lo que hay que decir en el momento exacto. Me llamaba tía Patricia, aunque técnicamente yo no era su tía. Traía pan dulce a las posadas. Le llevaba dulces a los niños en las fiestas. Nunca llegaba con las manos vacías. Pero hay algo que aprendí en 35 años dirigiendo una escuela. Las personas que mejor saben comportarse en público son a veces las que más daño hacen cuando nadie está mirando. El primer indicio llegó hace 1 año y medio. Empecé a notar cosas pequeñas fuera de lugar cuando volvía a casa. Un cajón de la cocina que yo siempre dejaba cerrado, levemente entreabierto. El frasco de mi crema de noche un poco corrido sobre el tocador. Mi bolso del trabajo, que colgaba siempre del mismo gancho junto a la puerta, girado en un ángulo diferente. Eran cosas tan mínimas que me decía a mí misma que era yo quien se equivocaba. Que la memoria no era la misma desde la jubilación. Que me estaba volviendo demasiado meticulosa. Lo que yo no sabía entonces era que doña Carmen llevaba meses observando desde su ventana algo que yo nunca pude ver porque siempre estaba de espaldas cuando pasaba. Y que cuando finalmente me lo dijo ese miércoles, algo encajó dentro de mí con un clic seco y definitivo, como cuando cierras con llave una caja fuerte y sabes que quedó bien sellada. Así que me senté en ese sofá, con el café frío, con la llave nueva en la mano, con el corazón marcando un ritmo lento y deliberado. Y esperé. Quería ver exactamente qué pasaba cuando Valeria llegara e intentara entrar. Pero antes de contarte lo que ocurrió esa noche, necesitas entender todo lo que yo había elegido no ver durante 1 año y medio entero. Porque la historia de Valeria no comenzó el miércoles en que cambié la cerradura. Comenzó mucho antes. Y yo tuve señales. Muchas señales. ¿Por qué las ignoré? Esa es la pregunta que todavía me hago cuando me quedo en silencio. Déjame llevarte 14 meses atrás. Porque la historia de Valeria no empezó con doña Carmen. Empezó un lunes de agosto, a las 2:31 de la tarde, cuando yo no debería haber estado en casa. Tenía cita con mi doctora. Una revisión de rutina que se canceló de último momento porque ella tuvo una urgencia. Así que deshice el camino. Caminé las 3 cuadras de regreso a casa, saqué mis llaves y desde afuera ya noté algo. La ventana de la cocina estaba entreabierta. Yo nunca dejo esa ventana abierta cuando salgo. Nunca. Es uno de esos hábitos que uno forma sin darse cuenta y que con los años se vuelven tan automáticos como respirar. Entré y olí café. No el de la mañana, que yo había apagado desde las 9. Café recién hecho, caliente, con ese aroma espeso que se pega a las paredes, que se instala en las cortinas y tarda horas en irse. Desde la cocina llegaba el sonido suave de una cuchara raspando el fondo de una taza. Un sonido pequeño, doméstico, como de alguien que ya conoce ese espacio. Entré al comedor. Valeria estaba sentada en mi silla. La del fondo, la que da a la ventana, la que lleva 38 años siendo mi lugar sin que nadie lo diga. Pero todos en esta casa lo saben. Tenía el teléfono sobre la mesa, una pierna cruzada sobre la otra, y me miró con una sonrisa que no cargaba ni 1 gramo de incomodidad. Como si estuviera en su propia sala. Como si fuera yo la que llegaba a un lugar que no me pertenecía. Ay, tía Patricia, qué susto. No sabía que ibas a llegar ahorita. Le pregunté qué estaba haciendo en mi casa. Es que llamé a mi tío y no contestó. Como tenía la llave de emergencia, pues entré a esperarlo. Espero que no te moleste. No había ninguna emergencia. Rodrigo estaba en su trabajo sin novedades. Valeria había entrado a mi casa con su llave. Se había preparado café con mi café, se había sentado en mi silla y me miraba como si fuera ella quien me estaba recibiendo a mí dentro de mi propio hogar. Había algo en la forma en que sostenía la taza que me resultó insoportable. Con demasiada naturalidad, con demasiada calma. Le dije que Rodrigo llegaría en 2 horas. Le ofrecí más café.
Me fui al cuarto a cambiarme de ropa. Solo cuando cerré la puerta detrás de mí, me apoyé contra ella, cerré los ojos y me di un segundo. Solo uno. Sentí el frío de la madera en la espalda. Escuché mis propios pulmones trabajando. Luego respiré. Porque 35 años de directora me enseñaron algo que nunca olvidé. El momento en que pierdes la compostura es exactamente el momento en que pierdes el control. Esa noche le conté a Rodrigo, con calma, sin dramatismo. Le dije que me había sentido incómoda al encontrar a Valeria sola en la casa, que habría que hablar con ella sobre cuándo era apropiado usar esa llave y cuándo no. Rodrigo me escuchó, me miró fijo, y esa misma noche le llamó. Durante 2 semanas todo pareció calmarse. No volvió sin avisar. Pasamos 2 domingos en familia sin ningún momento incómodo. Y en la cena del cumpleaños de Rodrigo, Valeria llegó con una torta que ella misma había horneado, me abrazó al entrar y me dijo que qué guapa me veía. Me dije, ya pasó. Era un malentendido. Rodrigo lo manejó. Quedó claro. Qué equivocada estaba. Porque lo que yo todavía no comprendía era que Valeria no había cambiado nada. Solo había aprendido a que yo no la viera. Y entre esas 2 cosas hay una diferencia enorme. Una persona que cambia, cambia. Una persona que aprende a ocultarse, espera. ¿Sabes cuándo me quedó más claro lo que estaba pasando de verdad? Fue en una cena familiar, un domingo de septiembre, a las 2:00 de la tarde. Yo había cocinado toda la mañana. Arroz, frijoles de olla, carne en salsa roja, tortillas recién hechas. El olor de esa cocina me llevó directo a la infancia, a las manos de mi mamá sobre el comal, a los domingos de cuando era niña, cuando el tiempo pasaba despacio y la casa olía a todo lo bueno que uno tiene sin saberlo. Puse todo en la mesa con cuidado. Me senté. Y en ese momento, Valeria miró la sala, frunció levemente la boca y dijo sin voltear a verme, «Tío Rodrigo, ¿nunca han pensado en renovar los muebles? Esta sala ya se ve un poco anticuada». Rosa le dijo, «Ay, Valeria, no seas tan directa». Rodrigo se rió y cambió el tema. Nadie me miró a mí. Nadie dijo nada. Esa sala que yo había elegido pieza por pieza durante 30 años. Ese librero que Rodrigo me regaló en nuestro 10º aniversario. Ese sofá donde mis hijas hicieron la tarea, donde esperé a que llegaran a casa cuando salían de noche, donde recé cuando Sofía estuvo enferma. Todo eso reducido a una opinión dicha de pasada, entre tortillas y salsa roja, como si no tuviera peso. Nadie me miró, y Valeria siguió comiendo como si no hubiera dicho nada. Guardé silencio, serví más arroz, y sonreí. Pero ya llegaré a eso. Lo que importa ahora es lo que descubrí 3 semanas después de esa cena. Un martes por la tarde estaba acomodando el cajón de mi tocador cuando noté que mi pulsera de oro no estaba. No una joya costosa. Era la pulsera delgada, de oro fino, que mi mamá me regaló cuando me gradué de la universidad. La que lleva más de 30 años en el mismo lugar, enrollada sobre un cuadrito de terciopelo verde deslavado, que yo nunca cambié porque me gustaba verlo así, gastado de años. Como todo lo que tiene historia. Como todo lo que uno guarda no por su valor, sino por lo que representa. No estaba. La busqué en el joyero, en la mesita de noche, en los bolsillos de la bata, en los cajones del baño. Nada. Y entonces empecé a hacer lo que nunca debería haber hecho. Empecé a dudar de mí misma, que si la memoria ya no era la misma, que si la había dejado en algún lugar extraño, que si estaba siendo demasiado exagerada, que si una mujer de 61 años tenía derecho a desconfiar o si eso ya era el principio de algo más oscuro dentro de mí. Lo que yo todavía no sabía era que, según lo que meses después me confirmaría doña Carmen, el viernes anterior, Valeria había entrado a la casa mientras yo estaba en el supermercado. No le dije nada a Rodrigo sobre la pulsera. Me la guardé. Esperé a que apareciera. Nunca apareció. Ese fue otro error. No el primero, no el último, pero sí el que más tarde me costaría aceptar, porque fue el primero en el que me fallé completamente a mí misma. Porque 2 meses después de lo de la pulsera, empecé a notar que el sobre del dinero de gastos de la casa no cuadraba. Yo guardaba 600 pesos cada 15 días para imprevistos menores.
El sobre siempre estaba en el mismo cajón de la cocina, debajo del mantel de tela verde que uso para tapar la tabla de picar. Era un sistema sencillo, discreto, de esos que funcionan sin que nadie los note, porque precisamente nadie debería necesitar notarlos. Un día conté lo que quedaba y faltaban 400 pesos. Me dije que los había gastado y olvidado. Repuse el dinero. 2 semanas después, faltaban 300 más. Entonces agarré una libretita pequeña, de esas de rayas que se usan en la escuela, y empecé a anotar. Fecha, cantidad guardada, cantidad encontrada, diferencia, sin comentarlo con nadie, sin llegar a ninguna conclusión todavía, solo anotando, con la misma frialdad con que durante décadas había documentado faltas, quejas, incidentes dentro de una institución. Era lo único que sabía hacer cuando el mundo a mi alrededor empezaba a perder forma. Ponerle nombre a las cosas, escribirlas, darles fecha. Esa libretita fue lo primero que metí en el sobre beige. Le di 38 años a esta casa. Le di mis mañanas eligiendo cada mueble, cada cuadro, cada detalle de cada cuarto. Le di mis tardes cocinando para una mesa que siempre procuré que estuviera llena. Le di mi sueldo de directora cuando hicieron falta reparaciones que no esperaban. Le di mi silencio en los momentos en que debí haber hablado. Le di mi confianza a personas que no se la merecían. Y en ninguno de esos años se me ocurrió pensar que alguien estaría entrando en silencio a estas paredes para llevarse pedazos de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Pedazos pequeños, invisibles. Del tipo que uno no nota hasta que ya no están, y entonces voltea a ver el hueco que dejaron y no sabe desde cuándo estaba ahí. Pero había algo que me seguía quitando el sueño. Algo que no encajaba y que yo no me atrevía todavía a nombrar. Doña Carmen no era la única que había estado viendo lo que yo no veía. Había alguien más, alguien mucho más cercano a mí que una vecina. ¿Quién más sabía que Valeria entraba a mi casa cada vez que yo salía? ¿Y por qué nadie me había dicho nada? Eso me lo preguntaba mientras llenaba la libretita con números y fechas. Y la respuesta que fui encontrando con el tiempo fue mucho más dolorosa de lo que yo hubiera querido. Pero antes de contarte eso, necesitas saber qué pasó exactamente 9 días antes de ese miércoles en que cambié la cerradura. Porque fue en esos 9 días cuando yo dejé de ser la mujer que duda de su propia memoria y me convertí en la directora de escuela que lleva 35 años documentando todo. Hubo un momento, una tarde, una sola cosa que vi con mis propios ojos que lo cambió todo, que puso nombre a lo que yo llevaba meses sin atreverme a llamar por lo que era. Y faltaban todavía 19 días para que ese sobre beige llegara a la mesa del comedor. Ese momento que te prometí, el que ocurrió 9 días antes del miércoles en que cambié la cerradura, llegó un lunes de octubre a las 3:17 de la tarde. Venía de regreso del centro. Había ido a renovar un trámite del seguro, algo que me llevó más tiempo del previsto, y tomé mi ruta de siempre hacia casa. El sol de octubre pegaba diferente esa tarde, más oblicuo, más anaranjado, de ese color que le da a las calles un aspecto de postal vieja. Cuando doblé la esquina de mi calle, lo vi de inmediato, el coche de Valeria estacionado frente a mi puerta, un Nissan gris al que ya sabía reconocer desde lejos. No tuve que dudar ni un segundo. Seguí manejando sin detenerme, sin reducir la velocidad, sin que me vieran. Doblé en la siguiente esquina, estacioné sobre la banqueta con el motor encendido un momento, luego lo apagué y esperé, las manos sobre el volante. La mirada fija en ningún punto en particular. El silencio del coche encerrado alrededor de mí. 35 minutos. A las 3:52 de la tarde, la puerta de mi casa se abrió. Salió Valeria. Cargaba su bolso de siempre y algo más. Una bolsa oscura de plástico, de las que yo uso para guardar cosas en el cuarto. La colgó del brazo con toda la naturalidad del mundo. Sacó la llave, cerró mi puerta con llave desde afuera, como si cerrara la suya propia, y caminó tranquila hacia su coche. Sin prisa, sin mirar hacia los lados, sin ningún gesto de quien sabe que está haciendo algo que no debe. Saqué el teléfono y tomé la foto. La tomé bien, con cuidado,
con la misma frialdad con que documenté durante décadas cualquier cosa que necesitara quedar registrada. La placa del coche, ella caminando, mi puerta al fondo, nítida, con la fecha y la hora marcadas de manera automática. Guardé el teléfono. Me quedé un momento con las manos sobre el volante. Ya no temblaban. Ya no había duda. Ya no era mi memoria la que fallaba. Era exactamente lo que yo había sospechado desde el principio, lo que me había negado a nombrar por no querer tener razón. Cuando entré a casa 10 minutos después, fui directo al cajón de la cocina. Conté los pesos del sobre. Faltaban 200. Lo anoté en la libretita con letra firme, sin prisa. Luego fui al tocador, fotografié el interior del cajón tal como estaba y guardé la imagen. Eran las 4:08 de la tarde del lunes 5 de octubre. Esa hora quedó grabada en mí de una manera que ningún reloj habría podido borrar. Esa noche, mientras Rodrigo cenaba y me contaba algo sobre el trabajo, yo estaba presente pero en otro lugar. Asentía, respondía, servía más agua. Le veía mover la boca y escuchaba los sonidos llegar, pero por dentro estaba ordenando todo lo que había en esa libretita, en ese teléfono, en esa cabeza que durante meses yo misma había intentado convencer de que se equivocaba. Estaba armando un expediente, como siempre lo había hecho, pieza por pieza, sin apresurarse. ¿Sabes qué fue lo que más me pesó esa noche? No fue la rabia. Fue darme cuenta de cuánto tiempo perdí dudando de mí misma cuando en realidad siempre tuve la razón. Cuántas mañanas me desperté convenciéndome de que era yo la que se equivocaba. Cuántas veces guardé silencio para no parecer exagerada. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que esa noche me costó más tragarse. El jueves 8 de octubre, mientras cenábamos, Rodrigo me dijo algo que me hizo respirar diferente por primera vez en semanas. «Oye, Patricia, Rosa me comentó que a Valeria le ofrecieron un puesto nuevo. Va a estar muy ocupada, turnos más largos, más responsabilidades». Lo miré. Sí, ya no van a andar tan suelta. Sentí algo que hacía meses no sentía, alivio, genuino, real, cálido. De ese alivio que no se planea, que llega solo y te baja los hombros sin que te des cuenta. Me dije que quizás todo esto iba a resolverse solo, sin el sobre, sin la libretita, sin nada, que la situación se apagaría por sí misma, como una vela a la que ya no le queda cera. Esa noche dormí bien, toda la noche de un tirón, con los brazos sueltos y la mente quieta, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Pero ya llegaré a eso, porque lo que Rodrigo no sabía, y lo que yo descubriría 2 días después, era que ese puesto nuevo de Valeria no era en otra ciudad ni en otra empresa. Era un cambio de departamento dentro de la misma oficina, a 3 kilómetros de mi casa. No se iba a ningún lado. Solo cambiaba de piso y de horario. Y yo había dormido esa noche, como si el problema se hubiera marchado con ella. Solo que esa noche yo todavía no lo sabía, y me permití el lujo de creer que sí. El domingo 11 de octubre fuimos a comer a casa de Rosa. Estábamos en la mesa, Rodrigo, Rosa, Valeria, su prima que vive por allá y yo. Comimos, conversamos, hubo momentos de risa. El tipo de tarde que desde afuera parece completamente normal. Yo estaba tranquila, observando, participando lo suficiente, escuchando más de lo que hablaba, y en un momento de la conversación, sin buscarlo demasiado, se abrió un espacio y lo usé. «Valeria, mi vecina me comentó que te ves seguido por el rumbo. Qué activa que andas». Lo dije con tono ligero, casual, como quien hace un comentario sin mayor importancia, entre un sorbo de agua y un pedazo de pan. Valeria me miró. Nada. Ningún color en la cara, ninguna incomodidad, ningún parpadeo de más. Solo esos ojos tranquilos, completamente vacíos, como 2 ventanas cerradas detrás de las cuales no había nadie asomado. Y una voz igual de plana. «¿Así? Ni me había dado cuenta, tía». Y volvió a su teléfono. En ese momento entendí algo que ya había empezado a sospechar. Valeria no se sentía mal por lo que hacía. No le preocupaba que yo supiera o que sospechara. O pensaba que yo nunca haría nada al respecto, o sentía que lo que hacía era completamente normal para ella.
Las dos posibilidades me helaron por dentro, cada una por su propia razón. La primera porque me subestimaba, la segunda porque era peor aún. Sonreí, serví más agua y guardé esa imagen en el lugar de mi mente donde guardo las cosas que necesito recordar. A veces confiamos demasiado en personas que no merecen esa confianza. Y lo que más duele no es lo que nos hicieron, sino todo lo que decidimos ignorar para poder seguir creyendo en ellas. Todo lo que miramos de frente y elegimos no ver. ¿Tú también has vivido algo así? ¿Alguien en quien confiabas te demostró que esa confianza era un error? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Necesito saber que no estoy sola en esto. Los días siguientes los usé bien. El lunes 12 de octubre, a las 10:15 de la mañana, abrí mi joyero y saqué todo, pieza por pieza. Fotografié cada una con calma, con luz natural, con el mismo orden con que uno hace un inventario. Comparé con lo que recordaba. Además de la pulsera de mi mamá, faltaban 2 aretes de plata y un dije de oro que Rodrigo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cosas pequeñas, cosas que no pesan nada en la mano, pero que cargan décadas adentro. Lo registré todo. Guardé las fotos en una carpeta del teléfono que titulé Sin despertar sospechas. Documentos del hogar. Nada que llamara la atención si alguien tomaba mi celular. Un nombre aburrido para una carpeta que contenía todo. Y entonces llegó el martes 13 de octubre. Las 8:47 de la noche. Estaba sentada en la cama revisando el teléfono antes de dormir. La lámpara encendida de mi lado, Rodrigo ya con los ojos pesados al otro. Un momento completamente ordinario. Hasta que me llegó un mensaje de audio de un número que no tenía guardado. Sin texto, sin presentación, solo el audio, flotando en la pantalla como algo que no debería estar ahí. Lo toqué. Duraba 4 segundos. 4 segundos con una voz que yo conocía perfectamente. Una voz que había escuchado en mi mesa, en mi cocina, en mis posadas, diciéndome, «Tía Patricia», con esa sonrisa que nunca cargó nada verdadero. Y las palabras que escuché me dejaron quieta, con el teléfono en la mano, sin mover ni un músculo durante 1 minuto entero, sin parpadear, sin respirar profundo, sin hacer absolutamente nada. Ya le saqué todo lo que me interesa de ahí. La señora nunca se da cuenta de nada. El mensaje había llegado al número equivocado. No respondí, no llamé, no le dije nada a Rodrigo. Escuché el audio 3 veces seguidas, despacio, con el volumen bajo, asegurándome de que cada palabra quedara grabada en algún lugar más profundo que la memoria. Luego hice una captura de pantalla del chat. Guardé el archivo de audio y apagué la luz. Rodrigo se quedó dormido a mi lado en 5 minutos, como siempre, con esa facilidad para cerrar los ojos que siempre le admiré y que esa noche me pareció de otro planeta. Yo me quedé mirando el techo hasta las 2:11 de la madrugada, escuchando la casa, escuchando el silencio, dejando que todo se acomodara en su lugar, despacio, sin forzarlo. Y al día siguiente, a las 4:17 de la tarde, doña Carmen abrió su puerta con los brazos cruzados y esa voz baja de quien carga un secreto demasiado tiempo. Y todo lo que yo ya sabía por dentro, todo lo que había reunido en silencio durante meses, todo lo que había anotado, fotografiado y guardado, finalmente encontró un testigo en el mundo de afuera. Faltaban 19 días. Eran las 6:23 de la tarde cuando sonó el timbre. Me incorporé del sofá sin prisa. Doblé el trapo de cocina que tenía en las manos, lo dejé sobre el brazo del sofá y caminé despacio hacia la puerta. Respiré una vez, no para calmarme, sino para acomodarme, para llegar entera a ese umbral. Y abrí. Valeria estaba ahí, con su llave en la mano y una expresión que no era de confusión sino de algo más parecido a la molestia contenida. Vestía una blusa de tela fina color crema, aretes dorados que yo nunca le había visto, y un bolso que no era el de siempre. Todo en ella olía a una tarde que había transcurrido en otro lugar antes de llegar aquí, en otro ambiente, entre otras personas. Yo estaba en mi ropa de casa, el delantal que uso desde hace años,
el cabello recogido. Las dos perfectamente distintas, las dos perfectamente en nuestro lugar. Me miró. Levantó la llave apenas 1 centímetro, como si el gesto fuera suficiente explicación. No me abre. Ya lo sé, le dije. Cambié la cerradura hoy. Se quedó quieta 1 segundo, el tipo de segundo que uno puede medir. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, cuidadosa, construida con oficio, que no llegaba a los ojos. Siempre supe que sus sonrisas no llegaban a los ojos. Tardé demasiado en hacerle caso a eso. ¿Por qué, tía? No respondí de inmediato. La miré con esa calma que uno aprende después de años cerrando puertas de oficina detrás de personas que creían que nadie los había visto. Esa calma que no es frialdad, es precisión. Y le dije, por precaución. ¿Precaución de qué? De lo que haga falta. Hubo un silencio. El tipo de silencio que tiene peso y temperatura, que ocupa espacio entre dos personas y las dos lo sienten pero ninguna lo nombra. Afuera, un coche pasó despacio por la calle adoquinada. Los perros del vecino de enfrente ladraron 2 veces y se callaron. Una paloma pasó rozando el techo. Y Valeria me seguía mirando con esa sonrisa que ya no era sonrisa. Era otra cosa que tampoco tenía nombre fácil. Tía Patricia, creo que ha habido un malentendido. Puede ser, le dije. Que tengas buenas noches. Y cerré la puerta. No escuché sus pasos alejarse de inmediato. Se quedó ahí al menos 2 minutos. Lo sé porque fui a la ventana de la sala, moví apenas la cortina con 2 dedos y la vi parada en el jardín con el teléfono pegado a la oreja, marcando, esperando que contestaran, con la espalda recta y la cabeza levantada, como si estar plantada frente a mi casa fuera un derecho que nadie le había quitado. Me pregunté a quién le estaba marcando. No tardé mucho en imaginarlo. Rodrigo llegó a las 7:41 de la tarde, antes de lo normal. Entró con esa cara que yo reconozco desde hace décadas. Cejas juntas, mandíbula apretada, los pasos un poco más rápidos de lo habitual, la manera en que dejó las llaves sobre la mesa sin buscar el gancho donde siempre las cuelga. Se fue directo a la cocina donde yo estaba preparando la cena, removiendo el arroz con la cuchara de madera que uso de siempre. Patricia, ¿qué pasó con la cerradura? Le expliqué, con la misma calma con la que le había explicado todo lo demás durante 38 años, con la misma voz que uso cuando el asunto es serio precisamente porque lo es. Le dije que había decidido cambiarla porque me había enterado de que Valeria entraba a la casa cuando yo no estaba, que lo venía notando desde hacía meses, que tenía razones concretas para preocuparme. No le di todos los detalles todavía. No era el momento. Solo lo suficiente para que entendiera que esto no era una impresión. Era una conclusión. Me escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que me heló más que cualquier cosa que Valeria me hubiera podido decir. Patricia. Valeria es mi sobrina, la hija de Rosa. ¿Qué estás insinuando exactamente? Le dije que no estaba insinuando nada, que lo estaba diciendo directamente. Eso no tiene ningún sentido. Valeria no haría algo así. La conocemos desde que nació. Me falta una pulsera de oro de mi mamá, Rodrigo, y dinero del cajón de la cocina. Lo tengo anotado con fechas. Me miró de una manera que nunca olvidaré. No era rabia. Era algo más difícil de aguantar que la rabia. Era esa mirada de quien ya decidió que tú estás equivocada antes de escucharte una sola palabra más. Una mirada que dice, ya sé a dónde va esto, y no voy a ir contigo. Seguramente se te perdieron. Tú siempre dices que no recuerdas dónde pones las cosas. Ahí estaba. La misma frase que yo misma me había repetido durante meses, ahora en su boca. Como si él también la hubiera guardado todo ese tiempo. Como si los dos la hubiéramos usado de escudo para no mirar lo mismo, cada uno desde su lado, cada uno con sus propias razones para no querer ver. Esa noche no discutimos más. El silencio en la mesa fue de esos que se comen el aire de la habitación. Rodrigo le llamó a Valeria después de cenar, con voz baja, desde el cuarto. Yo lavé los platos escuchando el murmullo lejano de esa conversación sin intentar entender las palabras. Luego me fui a dormir a las 9:48 de la noche, sin una sola lágrima, sin decir nada más.
No allí, no frente a él. Hay lugares donde el llanto no cabe, y ese comedor, esa noche, era uno de ellos. Pero a las 11:22 de la noche sentí que Rodrigo se sentaba en la orilla de la cama. Con ese peso familiar, ese hundimiento leve del colchón que en 38 años aprendí a reconocer sin abrir los ojos. Me quedé quieta, respirando despacio, con los brazos a los lados. Y lo escuché decir, en voz muy baja, casi en susurro: «Patricia, perdona que me puse así. Fue un día difícil. Mañana hablamos bien, ¿sí?» Le respondí que sí. Le di las buenas noches con la misma voz tranquila de siempre. Y cuando escuché que su respiración se acompasaba, que los hombros se le soltaban y se quedaba dormido, yo seguí mirando el techo en la oscuridad. Me dije: mañana va a escuchar. Mañana lo va a entender. Tal vez esto tiene solución sin necesitar el sobre. Tal vez todavía hay una versión de esto en la que no tengo que poner todo sobre la mesa delante de toda la familia. Me aferré a esa posibilidad durante un momento. La sostuve como se sostiene algo frágil, con las 2 manos, con mucho cuidado. Me equivoqué. Otra vez. El jueves 15 de octubre, a las 10:30 de la mañana, recibí una llamada de Rosa. Su voz era amable. Demasiado amable. La voz de quien practica lo que va a decir antes de marcar, que elige cada palabra con anticipación y la envuelve en ternura para que entre sin resistencia. Conozco ese tono. Lo usé yo misma muchas veces al hablar con padres de familia en situaciones difíciles. Sé exactamente para qué sirve. Patricia, mi amor. Rodrigo me contó lo de la cerradura. Valeria está muy apenada. Dice que no sabe de qué pulsera estás hablando, que ella nunca ha tomado nada. Tú sabes cómo es mi hija, tan trabajadora, tan correcta. Yo creo que quizás el estrés de la jubilación a veces nos hace ver cosas que no son, ¿verdad? La escuché 4 minutos con 17 segundos. Cada palabra envuelta en afecto. Cada oración apuntando hacia lo mismo con la precisión de quien lleva tiempo apuntando. El problema no era Valeria. El problema era yo. Mi memoria, mi estrés, mi jubilación. Todo lo que rodea a una mujer de 61 años que empieza a volverse inconveniente. Cuando colgué, me quedé sentada con el teléfono en la mano mirando el jardín por la ventana. Las bugambilias que Rodrigo plantó el año en que nació Sofía, ya crecidas, ya desbordadas sobre la barda. El mismo jardín de siempre, la misma luz de siempre. Y yo, completamente sola dentro de esa normalidad que seguía ahí, intacta, como si nada de lo que yo vivía por dentro tuviera peso suficiente para moverla. Esa tarde, a las 4:52, me llegó un mensaje de Valeria. Bien redactado, sin un solo error de ortografía, sin una coma de más. Tía Patricia, de verdad lamento si en algún momento le causé incomodidad. Nunca fue mi intención. La quiero mucho y espero que podamos resolverlo. Lo leí 3 veces. La primera para entenderlo. La segunda para reconocer lo que no decía. La tercera para confirmar lo que ya sabía. Lo guardé. Lo fotografié. Lo agregué a la carpeta de documentos del hogar. Porque eso no era una disculpa. Era una coartada construida con cuidado. Una disculpa sin admitir nada, sin nombrar nada, sin hacerse cargo de nada, redactada para existir, para que alguien pudiera leerla después y decir: mira, ella se disculpó. Y entonces llegó el viernes 16 de octubre, el momento que me hizo entender, sin ningún espacio para la duda, que en este asunto yo estaba completamente sola. Rodrigo llegó a casa con una llave en la mano. La puso sobre la mesa del comedor, frente a mí, con ese gesto pausado de quien cree que está siendo razonable. Era una copia nueva, brillante, recién cortada, con ese brillo de metal que todavía no ha tocado nada. Patricia, esto ya está muy tenso. Valeria se sintió muy mal con todo esto. Lo justo sería devolverle la llave. No alcé la voz. No moví un solo músculo de la cara. No parpadeé de más. Lo miré a los ojos con esa calma que en 38 años él nunca aprendió a leer bien. Esa calma que en mí nunca ha significado indiferencia. Todo lo contrario.
Cuando yo estoy en calma de esa manera, es porque por dentro ya tomé una decisión y no hay nada que la mueva. Le dije, muy despacio, midiendo cada sílaba. Haz lo que quieras, Rodrigo. Me levanté. Fui a la cocina. Prendí la estufa con el giro de siempre. Puse el café de olla a calentar. Me quedé parada frente al fuego bajo, con las manos apoyadas en el borde de la estufa, mirando el vapor que empezaba a salir en hilos delgados y constantes. El café olía igual que siempre. La cocina se veía igual que siempre. Las mismas baldosas, el mismo trapo colgado del horno, el mismo reloj de pared marcando el tiempo con su tic monótono y fiel. Y yo, por dentro, fría como el piso de mosaico bajo mis pies descalzos. Pensé una sola cosa en esos 3 minutos frente al fuego, mientras el café empezaba a hervir despacio. Ya no faltaban 19 días, faltaban 17, y ese sobre beige que dormía en el cajón ya había esperado suficiente. No iba a quedarse ahí un día más de lo necesario. Rodrigo nunca supo lo que pasó por mi cabeza esa tarde frente a la estufa. Entró a la cocina unos minutos después, aceptó la taza que yo le serví y me dio las gracias como si fuera una tarde normal, como si nada de lo que acababa de ocurrir en ese comedor tuviera peso, y quizás para él no lo tenía. Quizás esa era exactamente la diferencia entre los dos, pero lo que yo todavía no sabía era que 2 días después descubriría algo que haría que todo lo de Valeria y la llave pareciera, en comparación, un problema muy menor, porque la historia que venía no era solo sobre una sobrina con una llave y una bolsa oscura de plástico. Era sobre algo que llevaba mucho más tiempo construyéndose en silencio, ladrillo por ladrillo, en un lugar que yo nunca pensé mirar. Y yo había estado parada justo en medio de todo eso, sin verlo, durante años, con los ojos abiertos. El sábado 17 de octubre amanecía a las 5:43 de la mañana sin que nadie me despertara. Rodrigo dormía. La casa estaba en silencio de ese tipo denso y quieto que solo existe en las primeras horas de la mañana, cuando ni los pájaros han empezado todavía. Me levanté despacio, me puse la bata, fui a la cocina y prendí la estufa. No para hacer café, solo para tener algo que hacer con las manos mientras ordenaba lo que me estaba dando vueltas en la cabeza desde la noche anterior. Desde que me acosté y no pude cerrar los ojos más de 10 minutos seguidos. Me senté a la mesa con mi teléfono y abrí la carpeta de documentos del hogar. Revisé las fotos en orden, una por una, con la misma metodología con que alguna vez revisé expedientes escolares. La imagen de Valeria saliendo de mi casa con la bolsa oscura. Las capturas del mensaje de audio con la fecha marcada. Las fotografías del interior de mi tocador. Los registros de la libretita, pasados a notas de texto con fecha y hora. Todo estaba ahí, claro, ordenado, cada pieza en su lugar, esperando. Y entonces hice algo que no había hecho antes. Me puse a revisar los mensajes de Rodrigo en el teléfono que él mismo había dejado sobre la mesa de la cocina la noche anterior, con la pantalla apagada y sin contraseña, porque en 38 años nunca habíamos tenido secretos en eso. O al menos eso creíamos los dos. Eso es lo que uno se dice cuando no quiere hacerse la pregunta de fondo. No busqué nada sucio. Busqué a Valeria. El primer mensaje que encontré era del 4 de septiembre. Rodrigo le había escrito a Valeria a las 9:11 de la mañana. Patricia salió al mercado. Va a tardar buen rato si quieres pasar por lo de la planta. No entendí a qué planta se refería. El mensaje me quedó mirando desde la pantalla, como una pregunta sin respuesta. Seguí. El 19 de septiembre. Oye, Patricia se fue a la cita del médico. Regresa como a las 2. El 3 de octubre. Mi señora fue a Monterrey a ver a Sofía este fin de semana. Llega el domingo en la noche. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé mirando la llama del gas. Pequeña, azul, tranquila, moviéndose apenas con el aire que entraba por la ranura de la ventana. Los pájaros afuera empezaban a moverse. La luz de octubre entraba delgada y fría por la ventana de la cocina. Esa misma luz que yo había visto entrar por esa misma ventana miles de mañanas sin imaginar que alguna vez me iba a sentar aquí de esta manera, con este peso en el pecho. Rodrigo no le había dado información a Valeria con mala intención. Estaba casi segura de eso.
Lo conocía demasiado bien para creer que lo había hecho con conciencia de lo que significaba. Pero cada vez que yo salía, él se lo hacía saber. Con naturalidad. Como quien avisa a alguien de confianza. Y Valeria usó cada una de esas ventanas de tiempo para entrar a mi casa, moverse por mis cuartos, tomar lo que le convenía y salir antes de que yo regresara. Ya no era una sospecha, era un patrón. Documentado, fechado, irrefutable, y tenía el nombre y el apellido de 2 personas, no de una. Guardé el teléfono en su lugar exacto, en el mismo ángulo en que él lo había dejado, y me fui a ducharme. El agua caliente cayendo sobre los hombros mientras yo seguía pensando, ordenando, decidiendo. Cuando Rodrigo se levantó a las 8:00, yo ya tenía el desayuno listo y estaba leyendo en la sala con la taza de café en la mano. Me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien, y lo dije con la misma voz de siempre, sin ningún esfuerzo. El domingo 18 de octubre llamé a Daniela. No le conté todo de inmediato. Le dije que necesitaba pedirle un favor sin hacerle demasiadas preguntas. Daniela tiene ese carácter desde niña. Cuando le digo que confíe en mí, confía. No porque sea ingenua, sino porque me conoce. Le pedí que buscara en redes sociales si Valeria tenía algún perfil de ventas de segunda mano. Cualquier plataforma, lo que fuera. Le di un par de datos para orientar la búsqueda y dejé que ella hiciera lo suyo. Me llamó 2 horas después con la voz diferente. Ese timbre que tienen los hijos cuando descubren algo que no esperaban y no saben todavía cómo dártelo. Mamá, encontré un perfil. Era una cuenta con el nombre de usuario que Daniela reconoció porque Valeria la había usado antes en otro contexto, en una red donde todos se conocen un poco. Publicaciones de artículos usados, ropa, adornos, objetos del hogar vendidos como si fueran cosas propias. Y entre ellos, 3 fotografías que me quitaron el aliento de una manera que yo no esperaba, aunque en el fondo sí lo esperaba. Una pulsera delgada de oro, fotografiada sobre una tela oscura con buena luz como para que se viera bien. Publicada el 28 de septiembre. Vendida. 2 aretes de plata con forma de gota. Publicados el 12 de octubre. Vendidos. Un dije de oro pequeño, redondo, con una letra grabada. Publicado el 15 de octubre, 3 días antes de que yo llamara a Daniela. Sin comprador todavía. No lo podía ver con certeza absoluta desde una fotografía de teléfono, pero conocía cada una de esas piezas con la memoria del cuerpo. Las había usado, las había guardado. Les conocía el peso en la palma, el brillo particular que no es igual en 2 joyas aunque sean parecidas. El pequeño rayón que tenía el dije desde el día que se me cayó en el baño hace 10 años y lo recogí del piso sintiéndome culpable por días. Daniela tomó capturas de todo antes de que desaparecieran. Me las mandó una por una, sin comentar demasiado, como esperando que yo dijera algo primero. Cuando le agradecí, hubo un silencio breve del otro lado de la línea. «Mamá, ¿estás bien?» Solo le dije que sí y que no se preocupara todavía. El sobre beige, que hasta ese día tenía solo la libretita y las fotos, de repente tenía mucho más adentro. Tenía forma, tenía peso, tenía suficiente. Mientras te cuento todo esto, me detengo un momento a pensar en algo. Me pregunto desde dónde del mundo me estás escuchando hoy. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué cuarto? ¿En qué hora de tu tarde o de tu noche estás acompañándome en esta historia? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saberlo. Me encantaría sentir que estas palabras llegaron hasta donde tú estás. El lunes 19 de octubre, a las 10:00 de la mañana, me presenté en el Ministerio Público. Llevé la libretita. Llevé el teléfono con las fotos. Llevé las capturas del audio y del mensaje equivocado. Llevé impresas las publicaciones del perfil de ventas con fechas y descripciones de los objetos. Y llevé también un papel que había escrito la noche anterior con letra clara, en la misma mesa donde 30 años atrás firmé escrituras y actas. Una lista ordenada con fechas, montos, objetos desaparecidos y el patrón de entradas documentado con día y hora. Tardé 3 horas. Llené formularios. Respondí preguntas.
Un funcionario me trató con esa mezcla de amabilidad y escepticismo que uno aprende a manejar cuando pasa años en oficinas donde la burocracia tiene cara de persona cansada. Le expliqué todo con la misma voz con la que alguna vez le expliqué a un padre de familia por qué su hijo no podía volver a la escuela. Clara, pausada, con respaldo en cada afirmación, sin dramatismo que diera pie a dudas. Al salir, tenía en la mano un número de folio y la fecha de la siguiente cita. La tinta todavía fresca. Lo guardé con cuidado en el sobre beige. Los días que siguieron los viví en 2 capas. Por fuera, Patricia Morales, esposa de Rodrigo, que saluda a los vecinos con la misma sonrisa de siempre, que cocina a la misma hora, que responde los mensajes de las hijas con normalidad, que riega las plantas del patio los martes y los viernes. Por dentro, la directora de escuela que lleva 35 años esperando el momento exacto para cerrar una puerta. El jueves 22 de octubre, Rodrigo me propuso que fuéramos a cenar a casa de Rosa el sábado siguiente. Una cena pequeña de familia, dijo, sin más explicación, como quien propone algo que parece razonable y espera que así lo reciba el otro. Lo miré, calculé, y dije que sí sin dudar un segundo. Faltaban 11 días. El sábado 24 de octubre llegué a casa de Rosa a las 7:30 de la noche con una cazuela de arroz que había preparado esa tarde. El arroz que hago desde que era recién casada, con ese sofrito lento que mi mamá me enseñó y que nunca he cambiado. Valeria estaba ya sentada a la mesa. Me saludó con un beso en la mejilla, con la misma soltura de siempre. Tía Patricia, ¿cómo te alegra uno verte? Olí su perfume nuevo. Caro, diferente al que usaba hace unos meses. Sentí su mejilla tibia contra la mía, sus manos sobre mis brazos, en ese abrazo breve y automático. Y no moví un solo músculo de la cara. Ni uno. Me senté. Serví el arroz. Hablé de lo que había que hablar con la misma fluidez de siempre. Me reí en los momentos en que correspondía reírse, con esa risa natural que uno aprende a sostener cuando lleva décadas siendo la mujer que hace que todo funcione en una mesa familiar. Cuando Valeria contó un chiste, sonreí. Cuando Rosa habló de sus plantas, pregunté con genuino interés, porque a las plantas de Rosa siempre les he tenido cariño, y eso no lo inventé esa noche. Cuando Rodrigo me tomó la mano sobre la mesa, la dejé ahí, cálida y quieta entre la suya. Adentro de mí había algo que yo nunca le había mostrado a nadie en esa mesa, algo frío y completamente quieto, como el agua de un lago profundo en la madrugada, cuando no hay viento y la superficie no se mueve y no se puede saber desde arriba qué tan hondo llega. La cena terminó a las 10:15 de la noche. Me despedí de todos con afecto. Le di un abrazo largo a Rosa con las 2 manos. Le di un beso en la mejilla a Valeria. La miré a los ojos un momento, solo un momento, el tiempo justo. «Que te vaya muy bien, mija», le dije. Ella no supo lo que eso significaba. Sonrió y me dijo que igualmente. Y yo ya me estaba dando la vuelta. Manejé de regreso a casa sin decir una sola palabra. Rodrigo puso música en el radio, algo tranquilo, instrumental, de esas canciones que no piden nada. Yo miré la calle pasar por la ventana, los postes de luz, los árboles, las banquetas vacías de ese sábado de noche. Cuando llegamos y él entró a bañarse, yo me senté en la orilla de la cama, sola, en la oscuridad, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Y me permití, por primera vez en semanas, soltar todo lo que había estado cargando. Sin sonido, sin movimiento. Solo mis manos apretadas sobre las rodillas y los ojos cerrados y todo lo que no podía decirse en voz alta, buscando salida por el único lugar que encontró. No sé cuánto duró exactamente. Se siente diferente cuando uno llora sin lágrimas. 2 minutos, no más. Luego prendí la luz de la mesita, saqué el sobre beige del cajón, con los 2 dedos con que uno toma algo que ya conoce bien, y lo abrí. Conté cada documento, cada foto, cada registro, cada captura, cada folio. Todo estaba, todo en orden, todo con fecha. Solo faltaban 9 días, y esa noche, antes de dormir,
Tomé el teléfono y confirmé algo que llevaba semanas pensando, algo que había estado esperando el momento de nombrar. La reunión familiar más importante del año era el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el día en que toda la familia de Rodrigo se reúne sin falta desde antes de que yo entrara en ella, desde que yo tenía memoria de ser parte de ese círculo. Rosa, sus hijos, sus nietos, Valeria, todos. Una sola mesa, una sola noche, una sola oportunidad. Y lo que todavía no sabía ninguno de ellos era que esa noche, sobre esa mesa donde cada año ponemos el mantel bordado que heredó Rosa de su madre, ese mantel con flores de cempasúchil cosidas a mano que huele a décadas de noviembre, yo iba a poner también el sobre beige, con todo lo que había adentro, frente a todos. Pero antes de que llegara ese día, había algo más que necesitaba descubrir, algo que no estaba en ninguna libretita ni en ninguna carpeta del teléfono, algo que había estado ahí todo el tiempo, respirando al lado mío, y que yo todavía no había terminado de ver con claridad, una pieza final que lo volvía todo más grande, más oscuro, y al mismo tiempo más claro que nunca, que le daba a todo lo que yo ya tenía un contexto que yo no había querido imaginar, porque imaginarlo significaba hacerle una pregunta a mi vida entera. Y faltaban 9 días para que llegara. La pieza final llegó un domingo a las 11:22 de la mañana. Daniela me llamó mientras yo estaba doblando ropa en la recámara. Su voz tenía ese tono que las madres aprendemos a leer antes de que la primera palabra termine de salir. Mamá, Valeria subió fotos anoche. Era el domingo 25 de octubre, 8 días antes del 2 de noviembre. Daniela me leyó el texto que acompañaba las imágenes, por fin dándome lo que me merezco. La vida es demasiado corta para no disfrutarla. 4 fotos. Una copa de vino en una mesa de restaurante con mantel blanco y velas. Una bolsa nueva colgada del respaldo de una silla. Un par de aretes dorados, brillantes, sobre la palma de una mano. Y la última foto. Valeria sonriendo frente a un espejo de hotel, con la cama deshecha al fondo y cortinas pesadas de color borgoña. El restaurante, según lo que Daniela identificó por los comentarios, estaba en un hotel boutique del centro. Una noche ahí costaba entre 1,800 y 2,400 pesos, dependiendo de la temporada. Yo cerré los ojos 3 segundos. Los abrí. Seguí doblando la ropa. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi amor. Guarda todo. Fecha, hora, capturas de cada foto. Todo. ¿Sabes qué fue lo peor de esas imágenes? No fueron los aretes. No fue el hotel. Fue que en los comentarios una amiga de Valeria había escrito: «Te lo mereces, amiga. Tú que aguantas tanto». Y Valeria había respondido con un solo emoji. Una carita sonriente con los ojos cerrados. Guardé el teléfono y fui al closet del pasillo. En el fondo, detrás de una caja con mantas que no usamos en verano, había una lata de café vacía que llevaba años ahí. Adentro, en una bolsita de plástico sellada, Rodrigo y yo guardábamos el dinero que los dos llamábamos el guardadito. No era una cantidad enorme. Eran años de billetes de a 200 y de a 500 que íbamos metiendo cada vez que sobraba algo, para una emergencia real, para cuando hiciera falta sin tiempo de ir al banco. Nunca lo habíamos contado formalmente, pero yo sabía, con esa precisión imprecisa de quien ha vivido mucho tiempo con poco margen de error, que ahí debía haber entre 12 y 14,000 pesos. Abrí la lata. Conté. 4,300 pesos. Me quedé parada en el pasillo con los billetes en la mano, oyendo el refrigerador zumbar en la cocina y un perro ladrar afuera y el silencio enorme de una casa que de repente se siente extraña. Guardé todo de regreso. Cerré la lata. La puse en su lugar exacto. Fui a buscar mi libretita y anoté. Guardadito. Faltante estimado entre 7,700 y 9,700 pesos. Eso no se había ido de a poco con el tiempo. Eso se había llevado en 2 o 3 veces, en las ocasiones en que yo había salido de viaje a Monterrey a ver a Sofía. Las únicas veces en que Rodrigo me avisaba que estaría fuera el fin de semana completo. El lunes 26 de octubre, a las 9:00 de la mañana, llamé a Sofía. No le conté todo.
Le dije que había algo importante en la reunión del 2 de noviembre y que necesitaba que ella estuviera presente, que era familiar, que prefería no explicarlo por teléfono. Sofía me conoce, sabe cuándo su mamá está hablando en serio. ¿Está bien, papá? ¿Tu papá está bien? ¿Tú estás bien? Yo estoy muy bien, mi amor. Necesito que estés. Hubo un silencio corto. Ahí voy a estar, mamá. Colgué. Y por primera vez en semanas sentí que no estaba completamente sola. Pero ya llegaré a eso. Porque esa misma tarde, a las 6:37, Rodrigo llegó a casa y antes de quitarse los zapatos, me dijo algo que me detuvo en seco. Oye, Patricia, ¿has visto un sobre café que estaba en tu mesita de noche? Andaba buscando el recibo del seguro del coche y no lo encuentro. Me volteé despacio desde la cocina. Lo miré con esa cara que uno pone cuando está buscando la información exacta detrás de una pregunta antes de responderla. No, no he visto ningún sobre por ahí. No era mentira. El sobre beige estaba en mi bolsa, conmigo. Desde hacía 4 días no lo dejaba en ningún cajón. Rodrigo asintió, buscó en otro lugar y no volvió a mencionarlo. Esa noche dormí con la bolsa colgada en la silla junto a la cama, y antes de cerrar los ojos pensé, 6 días. Los días del 27 al 30 de octubre los viví con esa doble capa que ya se me había vuelto costumbre. Cocinaba, limpiaba, respondía mensajes, veía a Rodrigo en las mañanas y en las noches. Y en los espacios silenciosos organizaba. Imprimí todo lo que Daniela me había mandado, las fotos del perfil de ventas con fechas, las capturas de los mensajes de Valeria, incluyendo el mensaje de disculpa del 15 de octubre, la captura del audio equivocado, los registros del Ministerio Público, las fotos de mi tocador, las anotaciones de la libretita, limpias, pasadas a un cuaderno de doble raya con letra clara y fecha al margen de cada entrada. Lo puse todo en orden cronológico dentro del sobre beige. Lo cerré con un clip dorado. Lo sostuve un momento en las manos. No sentí satisfacción. No sentí rabia. Sentí el peso exacto de lo que había costado llegar hasta ahí. El peso de los meses de silencio. El peso de haberme convencido de que era mi memoria la que fallaba. El peso de haber sonreído en cenas donde debía haber hablado. Anoté todo lo que yo había dado en ese tiempo. Le di mi silencio cuando debí hablar. Le di mi duda cuando debí confiar en mí misma. Le di mi casa, mis llaves, mi confianza. Le di mis mañanas diciéndome que era exagerada. Le di mis noches mirando el techo sin entender qué estaba viendo. Le di todos esos meses creyendo que el problema era yo, y nunca más. El viernes 30 de octubre, mientras Rodrigo veía las noticias en la sala, yo estaba sentada a la mesa del comedor con el sobre frente a mí. Lo abrí por última vez. Revisé cada hoja, cada foto, cada fecha. Todo cuadraba. Todo estaba en orden. No había ninguna duda ni ningún vacío que alguien pudiera usar para desacreditarlo. Cerré el sobre. Lo metí en mi bolsa. Y en ese momento tomé la decisión que llevaba semanas pendiente, pero que hasta esa noche no había cruzado completamente de pensamiento a certeza. El 2 de noviembre, en la mesa del Día de Muertos, con toda la familia reunida, ese sobre iba a salir. No para vengarme, no para destruir a nadie, para que la verdad, que había estado viviendo callada dentro de esas paredes, pudiera por fin respirar. El sábado 31 de octubre, Rodrigo me dijo que Rosa había confirmado la reunión del lunes, que estaría toda la familia, que llevaríamos el arroz con leche de siempre. Claro, le dije, ya lo tengo pensado. El domingo 1 de noviembre, a las 11:48 de la noche, la casa estaba en silencio. Rodrigo dormía. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con una sola vela prendida porque no quería despertar a nadie con la luz del techo. El sobre beige estaba frente a mí. Mi café de olla, esta vez caliente, humeaba despacio. Pensé en mi mamá, en lo que me decía, que aguantarse todo sin decir nada no es paciencia. Pensé en los 35 años dirigiendo una escuela, en todas las veces que entré a una oficina con documentos en la mano y salí con la verdad sobre la mesa. Pensé en mis hijas, en Sofía que llegaba mañana en el primer camión,
en Daniela, que me había mandado un mensaje esa tarde que decía solo «Contigo, mamá». Y pensé en Rodrigo, en los 38 años, en el hombre que aprendió a bailar antes de nuestra boda y que sin saberlo le abrió la puerta a todo esto, en lo que vendría después de mañana, en que nada volvería a ser exactamente igual. Apagué la vela, guardé el sobre en mi bolsa y me fui a dormir. Mañana sería el día. El 2 de noviembre amaneció con ese frío suave que tiene octubre cuando ya se despide. Las 6:58 de la mañana. El cielo todavía estaba en ese gris claro que precede al sol cuando escuché la puerta. Sofía. Venía con su maleta de fin de semana y los ojos cargados de un viaje que había salido en el primer camión de Monterrey. Me abrazó en el umbral sin decir nada. Solo ese abrazo largo, apretado, de hija que sabe que algo pasa, aunque no sepa exactamente qué. La senté a la mesa. Le puse café. Le serví lo que había preparado desde temprano. Y cuando estuvimos las dos solas, con Rodrigo todavía en el cuarto, abrí la bolsa y saqué el sobre beige. Se lo puse frente a ella. Sofía es contadora. Lleva años leyendo números y documentos con esa precisión que a mí me recuerda tanto a la directora que fui. Lo abrió con cuidado, sacó las hojas una por una, las leyó en orden. No dijo nada durante 6 minutos completos. Solo leía. Cuando terminó, lo guardó todo de regreso con el mismo cuidado con que lo había sacado. Me miró y dijo una sola cosa. «Mamá, hiciste bien en guardarlo todo». No necesité escuchar nada más. La mañana fue de preparativos. Hice el arroz con leche de siempre, el que llevo a cada reunión de Día de Muertos desde que me casé con Rodrigo. El olor de la leche hirviendo con canela y cáscara de naranja llenó la cocina entera. Rodrigo pasó a desayunar, saludó a Sofía con genuina alegría, y en ningún momento notó nada diferente en mí, ni en la manera en que lo miré, ni en el silencio entre nosotros cuando se levantó a buscar más café, ni en la bolsa que yo cargaba con más cuidado que de costumbre. A las 7:00 de la tarde salimos hacia casa de Rosa. Desde que doblamos la esquina se veían las flores. Cempasúchil naranja brillante colgado en la puerta, sobre la ventana, derramándose desde adentro hacia afuera como si la casa entera estuviera ardiendo de un fuego suave y perfumado. Ese olor denso y dulce y un poco terroso que solo existe en los primeros días de noviembre. El olor que desde niña asocié con velas, con rezos, con fotografías de personas que ya no están. Entramos. La sala estaba llena. Rosa recibió a Sofía con un abrazo largo. Los primos de Rodrigo estaban con sus familias. Había niños corriendo, música baja en el fondo, y sobre la ofrenda, en el centro de la sala, las velas encendidas iluminaban los rostros de los que ya no podían estar. Valeria estaba en la cocina cuando llegamos. Salió a saludar con esa soltura de siempre, esa facilidad que tiene para entrar a un cuarto y ocuparlo todo sin esfuerzo aparente. Traía puesta una blusa color vino, aretes nuevos, el cabello suelto. Olía a un perfume diferente al de siempre. Caro, fresco. Me dio un beso en la mejilla. «Tía Patricia, qué bueno que viniste». «Gracias, mija», le dije, y le sonreí con toda la calma del mundo. Sofía la saludó sin frío pero sin calor. Justa, medida. Cenamos durante casi 2 horas. Mole, arroz, tamales, pan de muerto con azúcar rosada que cruje cuando lo muerdes. Las velas en la ofrenda parpadeaban cada vez que alguien pasaba cerca. Afuera, en algún patio de la colonia, se escuchaban cohetes lejanos. Adentro, las conversaciones subían y bajaban como siempre lo hacen las reuniones grandes. Un momento de risa, un momento de recuerdo de alguien que ya no está, un momento donde todos hablan al mismo tiempo sobre nada importante. Yo comí. Conversé. Pregunté por los niños. Serví más mole a quien lo pedía. Fui, durante esas 2 horas, la Patricia de siempre. Cuando Rosa trajo el postre a la mesa, miré a Sofía. Solo un segundo. Ella me regresó la mirada con una firmeza tranquila que me recordó que no estaba sola. Metí la mano en mi bolsa. Saqué el sobre beige. Lo puse sobre la mesa del comedor, despacio, sin golpe, sin drama.
como se pone cualquier cosa sobre una mesa. Y sin levantar la voz, sin ninguna urgencia, dije: «Antes de que terminemos la noche, quiero compartir algo con la familia». El primer silencio fue de confusión. Rosa miró el sobre. Rodrigo me miró a mí. Uno de los primos dejó de hablar a la mitad de una frase. Los niños seguían en su mundo, pero los adultos, uno por uno, se fueron volviendo hacia mí. Valeria no se movió, pero algo cambió en su cara. Un cambio pequeño, casi imperceptible, como cuando una nube cubre el sol y la temperatura del cuarto baja apenas 1 grado. Abrí el sobre, saqué las hojas en orden. Empecé por la libretita pasada a cuaderno. Fechas, montos, diferencias. Lo leí en voz alta con calma, fecha por fecha, cantidad por cantidad. «Patricia, ¿qué es esto?». La voz de Rodrigo, confundida todavía, sin saber hacia dónde iba esto. Saqué las fotos impresas del perfil de ventas. Las puse en el centro de la mesa para que todos pudieran verlas. «Esta es una pulsera de oro de mi mamá», dije señalando la primera imagen. «Publicada el 28 de septiembre. Vendida. Estos son 2 aretes de plata míos, publicados el 12 de octubre. Este dije de oro lo tengo fotografiado en mi joyero el 12 de agosto y apareció en ese mismo perfil el 15 de octubre. Valeria habló. Su voz fue lo primero que cambió. Ya no tenía esa soltura de antes, pero todavía era firme. «Tía Patricia, yo no sé nada de eso. Hay miles de perfiles en Internet. Cualquiera puede subir cualquier cosa». «Tienes razón», le dije. «Por eso guardé esto también». Saqué la captura de pantalla del mensaje de audio, la puse sobre la mesa y saqué el teléfono. Toqué el audio, 4 segundos. La voz de Valeria, clara, inconfundible, saliendo del pequeño parlante del teléfono en medio del silencio de esa sala que olía a cempasúchil y cera derretida. «Ya le saqué todo lo que me interesa de ahí. La señora nunca se da cuenta de nada». El silencio que vino después fue diferente a todos los silencios de esa noche. Rodrigo tenía la boca entreabierta. Rosa tenía las manos apretadas sobre la mesa. Los primos se miraban entre sí. Y Valeria. Valeria se puso de pie. «Eso está editado. Eso no soy yo. No puedo creer que estés haciendo esto aquí, hoy, en el Día de Muertos, delante de toda la familia». La voz ya no era firme. Tenía un filo que solo aparece cuando alguien siente que el suelo se mueve bajo sus pies. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo», le dije con exactamente la misma voz con la que llevaba semanas ensayando este momento sin querer. «Porque llevas meses entrando a mi casa, llevándote lo que no es tuyo, y yo tengo 35 años documentando exactamente este tipo de situaciones». Valeria me miró, y en sus ojos, debajo de la rabia, apareció algo que yo reconocí de inmediato. Miedo. No el miedo de quien fue descubierta. El miedo de quien acaba de entender que la persona que tenía enfrente nunca fue lo que ella creyó. Saqué la última hoja del sobre, el folio del Ministerio Público, con fecha, número de caso y la firma del funcionario que me había atendido. Lo puse sobre la mesa y me senté. Valeria siguió de pie. La silla que había empujado al levantarse quedó ligeramente torcida. Y ese pequeño detalle, esa silla fuera de lugar, era lo único en ese comedor que todavía no había encontrado su posición. «Esto es una vergüenza», dijo. Su voz ya tenía otro registro. No era la Valeria del beso en la mejilla ni la del mensaje bien redactado del 15 de octubre. Era alguien a quien le acaban de quitar el piso. Hacernos esto hoy, aquí, con los niños presentes, con la ofrenda prendida. ¿Qué clase de persona hace algo así? Yo no respondí de inmediato. Dejé que sus palabras recorrieran el cuarto, que todos las oyeran, que cada quien sintiera el peso de lo que estaba diciendo y de lo que no estaba diciendo. Luego dije, con la misma voz de siempre, una persona que lleva meses esperando el momento correcto para decir la verdad. Rodrigo tenía las manos planas sobre la mesa. Lo miré. Tenía la cara de alguien que está recorriendo mentalmente los últimos meses y empezando a ver el mapa completo por primera vez. «Patricia», dijo despacio, «el audio es del 13 de octubre», le dije.
Llegó a mi teléfono por error. Puedo mostrarte la conversación completa. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Y yo supe, en ese momento, que él también estaba recordando algo. Los mensajes. Las veces que le avisó a Valeria que yo había salido. No con mala intención, pero con consecuencias reales. Rosa no había dicho nada desde que sonó el audio. Estaba sentada frente a la ofrenda con las velas a sus espaldas, mirando a su hija con una expresión que yo nunca le había visto. No era enojo. Era algo más parecido al reconocimiento doloroso de quien empieza a ver algo que no quería ver. Valeria, dijo Rosa. Solo eso. Solo su nombre. Y en ese nombre había todo lo que una madre puede poner cuando no sabe todavía qué tan lejos llegó su hija, pero ya sabe que llegó demasiado lejos. Valeria volteó hacia su mamá con una necesidad urgente en los ojos. Mamá, esto no es lo que parece. Ella está exagerando. Ella siempre... ¿Siempre qué? La voz de Rosa era baja, quieta, más difícil de escuchar que un grito. Valeria no terminó la frase. Uno de los primos de Rodrigo se levantó con discreción y llevó a los niños a la parte de atrás de la casa. El resto se quedó. Nadie se movió. Las velas de la ofrenda seguían parpadeando en el fondo, iluminando los rostros de los que ya no estaban, como testigos silenciosos de los que todavía teníamos que resolver. Fue Rodrigo quien habló primero. Lo hizo despacio, con esa voz que sale de los hombres cuando algo los rompe adentro y están tratando de mantenerse enteros por fuera. Patricia, los mensajes que le mandaba yo a Valeria diciéndole cuándo salías, se detuvo. Apretó la mandíbula. Yo no sabía lo que estaba haciendo con esa información, te lo juro. Yo pensaba que era solo para que no te molestaras si llegabas cansada, para avisarle si podía pasar o no. Yo no. Lo sé, Rodrigo, le dije. Y era verdad. Eso lo sabía. Lo había sabido desde esa mañana del 17 de octubre frente a la llama azul de la estufa. Rodrigo no era cómplice. Era algo más complicado que eso. Era un hombre que confió en su sobrina sin medir lo que esa confianza le costaba a su esposa. Valeria lo vio. Vio que Rodrigo estaba del otro lado de la mesa. Y algo en ella cambió de dirección. Yo nunca quise hacerle daño a nadie, dijo. La voz se había vuelto más pequeña. Estaba pasando por un momento muy difícil. El dinero, la renta, todo junto. Yo pensé que solo iba a ser una vez. ¿Una vez? Sofía habló por primera vez esa noche desde su asiento junto a mí. No gritó, no se levantó. Solo esas dos palabras dichas con una calma que heredó de mí. La libretita de mi mamá tiene registros de 16 entradas distintas al dinero del cajón. Eso no es una vez, Valeria. Valeria cerró los ojos. Y en ese cierre de ojos, lento y pesado, vi el momento exacto en que alguien deja de pelear y empieza a cargar. Rosa se levantó de su silla. Caminó alrededor de la mesa despacio, con esa dignidad cansada de las madres que han cargado demasiado. Se paró frente a su hija. Le tomó la cara con las dos manos, la miró directo y le dijo en voz muy baja pero perfectamente audible para todos: «Esto lo vas a arreglar. Todo, hasta el último peso». Valeria no respondió, pero no apartó la mirada, y entonces ocurrió algo que yo no tenía planeado. Valeria se sentó, puso las manos sobre la mesa, respiró una vez, y dijo sin levantar los ojos, con una voz plana y rota al mismo tiempo: «Tienes razón. Entré, tomé cosas, lo hice más de una vez, y te pido perdón, tía Patricia». El comedor quedó en un silencio distinto a todos los silencios de esa noche. Era el silencio de algo que por fin encuentra su nombre. Antes de responderle, me detuve. Me pregunté en ese momento si estaba haciendo lo correcto. Si sacar ese sobre esa noche, en esa mesa, en ese día, había sido la decisión justa, o simplemente la que yo necesitaba para no seguir cargando sola. Si había otra manera de haberlo resuelto. Si el dolor que estaba en esa sala, el de Rodrigo, el de Rosa, incluso el de Valeria, era proporcional a lo que yo había sufrido o si me había excedido. Y te lo pregunto a ti también, porque todavía me lo pregunto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías esperado más? ¿Habrías ido de otra manera?
De verdad quiero saber qué piensas. Déjamelo en los comentarios. Porque hay decisiones que uno toma y que siguen doliendo aunque hayan sido las correctas. Le respondí a Valeria mirándola directo. No vine aquí a destruirte. Vine aquí a que la verdad estuviera sobre la mesa. La misma mesa donde he sentado durante 20 años. La misma donde siempre te recibí como familia. Hice una pausa. El caso en el Ministerio Público sigue abierto. Lo que pase con él depende de lo que ocurra en los próximos días. Necesito que se restituya el valor de lo que falta. La pulsera de mi mamá, los aretes, el dije, el dinero del cajón y lo del guardadito. Daniela tiene los montos. Si eso se resuelve, yo decido si continúo o no con el proceso. Patricia. Rodrigo intervino. Yo también aporto si hace falta. Lo que sea. No le dije que no. No le dije que sí. Solo asentí. Fue Rosa quien habló después. Se va a reponer todo, Patricia. Tienes mi palabra. Y esas palabras, dichas por una mujer que yo sabía que cumplía lo que prometía, cerraron algo que había estado abierto mucho tiempo. La reunión terminó sin el arroz con leche. Salimos a las 9:52 de la noche. El olor del cempasúchil todavía era denso en el aire frío de noviembre. Sofía caminaba a mi lado y me tomó del brazo sin decir nada. Rodrigo cargaba la cazuela vacía. Afuera, en las calles, las familias todavía caminaban hacia los panteones con flores y velas. Una señora mayor pasó con una corona de cempasúchil apretada contra el pecho y los ojos hacia adelante. Subimos al coche. Rodrigo manejó los primeros 10 minutos en silencio. Sofía iba atrás mirando la ventana. Yo iba con la bolsa sobre las piernas y el sobre beige adentro, más liviano ahora que todo lo que contenía ya había salido. A mitad del camino, Rodrigo detuvo el coche en una esquina tranquila. No lo apagó. Solo se quedó con las manos en el volante mirando al frente y dijo: Patricia, llevo 38 años casado contigo y esta noche me di cuenta de que nunca te vi pelear por algo con tanto cuidado. Nunca con tanto cuidado. No respondí de inmediato. Eso no debió haber pasado en mi casa, dijo. Y parte de lo que pasó fue porque yo abrí la puerta sin saber que lo estaba haciendo. Y lo siento. Le puse la mano en el brazo. No dije nada todavía. Solo eso. La mano. Porque hay momentos en que las palabras llegan tarde y el gesto llega justo. Sofía, desde el asiento de atrás, puso su mano sobre la mía sin decir nada. Y así llegamos a casa. Cuando entré, lo primero que hice fue ir a la cocina y prender la estufa. Puse a calentar el café que había dejado preparado antes de salir. El olor del café de olla llenó el espacio pequeño y familiar de esa cocina que lleva 30 años siendo mía. Me apoyé en el borde de la meseta y miré el fuego bajo. Pensé en lo que había dicho Rodrigo en el coche. Pensé en Rosa tomando la cara de Valeria con las 2 manos. Pensé en Sofía diciendo, «Contigo, mamá», en ese mensaje del día anterior. Pensé en mi mamá y en su pulsera de oro y en el cuadrito de terciopelo verde vacío en el cajón del tocador. Saqué el sobre beige por última vez. Lo sostuve un momento. Luego lo doblé por la mitad. Lo caminé hasta el cajón de los documentos de la casa y lo guardé adentro con los recibos y los papeles del seguro. No lo tiré. No lo cerré con llave. Solo lo puse ahí, junto a todo lo demás que forma la historia de este hogar. Porque la verdad no necesita esconderse. Solo necesita saber cuándo salir. Me serví el café. Me senté en mi silla, la del fondo, la que da a la ventana, y por primera vez en muchos meses no tuve que cargar nada más que esa taza caliente entre las manos. Han pasado 4 meses desde aquella noche del 2 de noviembre. Es la primera semana de marzo y esta mañana amaneció con un sol distinto, de esos que llegan a principios del año y todavía no queman pero ya calientan. Estoy sentada en el jardín con mi café, el mismo café de olla de siempre. Las bugambilias moradas que Rodrigo plantó el año en que nació Sofía están floreciendo otra vez, como hacen cada marzo sin que nadie se los pida. El Ministerio Público archivó el caso en enero, después de que Rosa cumplió su palabra con una puntualidad que nunca olvidaré. La pulsera de mi mamá no apareció, porque ya había sido vendida.
Pero el dinero equivalente sí, todo lo demás también. Depositado en 3 partes, con recibos, con fechas. Daniela guardó los comprobantes. Yo los metí al cajón de los documentos, junto al sobre beige, y no los volví a abrir. Valeria se mudó a otra ciudad en diciembre. No sé a dónde exactamente, y no lo busqué. Sé lo que sé por lo que me contó Rosa, y eso es suficiente. De Rodrigo, puedo decirte que los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo conversaciones largas y silenciosas, del tipo que uno solo puede tener cuando lleva décadas con alguien, y de repente hay que revisar cosas que nunca se revisaron. Hubo noches en que los dos miramos el techo sin dormir y sin hablar. Hubo una tarde en que él me dijo, con esa honestidad que a veces llega cuando ya no queda nada detrás de lo que esconderse, que había preferido no ver porque ver implicaba actuar, y actuar implicaba un conflicto que él no sabía cómo manejar. Le dije que lo entendía, y era verdad. Entenderlo no fue instantáneo, ni fue fácil, pero llegué ahí. Porque hay algo que aprendí en estos meses. La gente que nos falla no siempre lo hace con maldad. A veces lo hace con omisión, con miedo, con ese amor mal construido que protege a quien tiene al frente sin ver el daño que le causa a quien tiene al lado. Eso no lo justifica, pero lo explica. Y explicarlo fue lo que me permitió a mí seguir adelante sin cargar un peso que no me correspondía. Pero hay algo más que necesito contarte. Algo que no supe hasta 3 semanas después de aquella noche de noviembre, cuando Rosa me llamó un martes por la tarde. No me llamó para hablar de Valeria, o al menos no directamente. Me llamó porque estaba revisando unas cajas que tenía guardadas en su cuarto y había notado que faltaban cosas. Un reloj de bolsillo que había sido de su esposo, un par de aretes que su mamá le había dejado cuando murió, una cajita de madera con dinero que ella guardaba para sus gastos de medicina. Rosa lloró en el teléfono por primera vez desde que la conozco, y en ese llanto no solo había dolor. Había la vergüenza particular de las madres que descubren que el daño que causó su hijo no fue solo hacia afuera, fue también hacia adentro, hacia la propia casa. Yo no la interrumpí. La escuché hasta que terminó, y cuando terminó, le dije lo mismo que alguien tendría que haberme dicho a mí meses antes, que no era su culpa, que uno no puede vigilar lo que no sabe que tiene que vigilar, que lo importante era lo que decidíamos hacer con la verdad ahora que la teníamos frente a nosotras. Y eso fue lo que cambió el peso de todo, porque entendí que Valeria no había entrado a mi casa porque yo fuera débil, ni porque me viera como alguien que nunca se defendería. Entró porque era un patrón que empezaba donde había confianza y terminaba donde alguien decidía hacer algo al respecto. Y yo, con mi libretita y mis fotos y mi sobre beige, fui la primera en hacer algo al respecto. No porque fuera la más valiente, sino porque fui la que más tiempo pasó convenciendo a 35 años de experiencia de que tenían razón. Ya no ducho de mi propia memoria cuando algo no cuadra. Ya no guardo silencio confundiéndolo con paciencia. Ya no llamo exageración a lo que en realidad es intuición. Ya no espero que alguien más nombre lo que yo ya sé que está pasando. Ya no pido permiso para proteger lo que es mío. Eso no lo aprendí esa noche del 2 de noviembre frente a la ofrenda. Lo aprendí en todas las noches anteriores, una por una, mientras miraba el techo y me decía que quizás me equivocaba. Porque a veces la lección más importante no está en el momento en que uno actúa. Está en todos los momentos antes, en los que uno estuvo a punto de actuar y no lo hizo. Y fue guardando cada uno de esos momentos en algún lugar hasta que ya no cupo ninguno más. Hoy, Rodrigo sigue plantando cosas en el jardín. Sofía llama los domingos. Daniela pasa los martes a tomar café. La casa sigue oliendo a café de olla a las 3 de la tarde. El reloj de la sala sigue marcando el tiempo, y el cajón de la cocina tiene dinero contado y fechado. Ya no porque desconfíe, sino porque aprendí que cuidar lo tuyo no es desconfianza, es respeto propio. Esta mañana, mientras regaba las bugambilias, doña Carmen salió a su jardín y me saludó desde la banqueta con esa sonrisa tranquila de quien ya no carga ningún secreto.
Le devolví el saludo. Y mientras la veía entrar a su casa, pensé en aquella tarde de octubre, en su voz baja, en sus brazos cruzados, en las palabras que lo cambiaron todo. Patricia, ella viene aquí cada vez que sales. Hoy, cada vez que salgo, lo hago con las manos libres y la cabeza en alto, sin nada que esconder y sin nada que callar. Porque finalmente entendí lo que mi mamá me decía cuando yo era niña y no sabía todavía lo que costaría aprenderlo, que la dignidad no se pierde cuando alguien te traiciona. Se pierde cuando decides quedarte callada para siempre, y yo ya no me quedo callada.